¿Y si te dijera que los vikingos conquistaron la oscuridad del Ártico no con magia, ni con el poder de los dioses, sino con lo que otros considerarían desperdicios? ¿Me creerías? En un mundo donde el invierno dura meses y el sol apenas asoma por el horizonte como un vago recuerdo, el fuego no es una mera comodidad. Para los vikingos el fuego era sinónimo de vida. Cuando la noche polar cae sobre los fiordos cubiertos de nieve, la frontera entre el día y la noche se desvanece gradualmente. La oscuridad deja de ser solo ausencia de luz para convertirse en una entidad pesada que oprime la mente humana. Todo el mundo de un vikingo se reduce al espacio de una casa larga. Salir de esa frágil luz significa adentrarse en el vacío infinito, donde solo queda el silbido del viento gélido y el crujir de la nieve bajo los pies. La presión psicológica de una oscuridad tan prolongada es algo difícil de imaginar para el hombre moderno. Alimenta el miedo y revive leyendas sobre demonios y criaturas que acechan en la noche. En ese contexto, el fuego se convierte en el único ancla que mantiene al ser humano aferrado a la realidad. Sin fuego, la casa se transforma rápidamente en una tumba de hielo, pero ¿cómo evitar que el fuego se apague cuando cada leño es un tesoro, cuando buscar leña en pleno invierno es un duelo contra la muerte? Esa misma pregunta obligó a los vikingos a encontrar otra forma de sobrevivir, y su solución surgió de algo totalmente inesperado. Bajo esas condiciones extremas, la casa larga vikinga se convirtió en la última fortaleza contra el invierno. Paredes gruesas de turba y tierra, que en algunos puntos alcanzaban 1 metro de espesor, junto con techos bajos cubiertos de hierba, estaban diseñados para retener hasta el último rastro del preciado calor. Cada detalle de la estructura servía a un único propósito: minimizar la pérdida térmica. El centro de la casa era el gran hogar, una hoguera que se extendía a lo largo del eje principal. Era la fuente primordial de calor, donde se cocinaba y se calentaba el ambiente durante el día. Sin embargo, el problema radicaba en que mantener esta gran hoguera encendida toda la noche suponía un despilfarro inaceptable. La leña era un recurso finito, y cada leño quemado en la noche era un leño que faltaría para los días aún más fríos que vendrían. Cuando el hogar se apagaba gradualmente, el calor de la casa se desvanecía con rapidez. El espacio que antes era un refugio seguro podía volverse gélido en poco tiempo. Los vikingos no necesitaban un fuego violento para cocinar por la noche. Lo que necesitaban era otra fuente de fuego, más pequeña, más económica, pero lo suficientemente persistente para durar horas sin supervisión. Esa fuente de fuego debía proporcionar luz y al mismo tiempo evitar que la temperatura cayera a niveles peligrosos. Debía arder silenciosamente mientras todos dormían, lo suficiente para que la casa no se convirtiera en una trampa mortal en la noche invernal del Ártico. Esa necesidad fue la que obligó a los vikingos a pensar de forma distinta, dejando de mirar la madera o la leña para buscar otra fuente de energía, más concentrada, más duradera y que siempre estuviera presente en su vida cotidiana. Los vikingos pronto se dieron cuenta de que lo que daba fuerza a sus propios cuerpos también podía alimentar las llamas. En un entorno donde la agricultura era siempre precaria, la ganadería era la base de la vida. Vacas, ovejas, cabras y cerdos no solo proporcionaban carne y leche, sino que también generaban una fuente de energía especialmente valiosa: la grasa animal. Tras cada matanza, la grasa cruda se separaba y se fundía lentamente a fuego lento. Este proceso permitía separar la grasa pura del agua y las impurezas. La calidad de la grasa dependía totalmente del cuidado en cada paso, ya que cuanto más limpia estuviera, menos humo y olor desprendería al quemarse. El producto final era una grasa sólida, de color blanco o amarillento, rica en energía y capaz de conservarse durante meses sin estropearse. La grasa se vertía en barriles de madera o tinajas de barro y se guardaba en almacenes frescos. No era solo combustible, sino también alimento, lubricante para el cuero y material para preservar la madera. El valor de la grasa no era inferior al del grano o los metales. Además del ganado terrestre, el mar también brindaba a los vikingos fuentes abundantes de grasa. Aprovechaban la grasa de foca, el aceite de hígado de bacalao y otros peces grasos, especialmente en los asentamientos costeros. No todas las grasas eran iguales. La grasa de las vísceras se consideraba la más pura, pues ardía de forma más uniforme y con menos olor. El aceite de pescado era más líquido y fácil de obtener, pero tenía un olor fuerte y generaba mucho humo. Aún así, en el mundo vikingo, nada se desperdiciaba.
La grasa, en cualquiera de sus formas, era energía que podía transformarse en luz y calor, pero la grasa era solo una parte de la historia. Para convertirla en una fuente de calor duradera y segura, los vikingos necesitaban otro material, uno que valoraban tanto como el metal. Las lámparas de grasa vikingas no se crearon para sustituir al hogar central, sino para complementarlo. No eran fuegos que ardieran con violencia, sino una luz pequeña y estable que podía mantenerse durante horas y horas. Mientras que el hogar consumía leña rápidamente, la lámpara de grasa estaba diseñada para economizar al máximo esa fuente de energía tan preciada. La llama de una lámpara de grasa arde en silencio, sin los chasquidos de la leña, emitiendo una luz de un tono amarillo intenso y denso. Esa luz no era deslumbrante, pero bastaba para disipar la oscuridad en los rincones de la casa y evitar que la temperatura bajara a niveles críticos cuando el fuego principal se extinguía. La lámpara de grasa permitía a las personas seguir con sus vidas durante la larga noche invernal, desde reparar herramientas o tejer telas hasta narrar las historias de sus antepasados. Fue la persistencia de esta pequeña llama lo que proporcionó una ventaja de supervivencia vital. Gracias a la lámpara de grasa, el ritmo de vida no se veía interrumpido por la oscuridad, el trabajo no se detenía, el tiempo no se perdía, y el espíritu humano se mantenía firme en medio de un invierno que parecía eterno. Sin embargo, para que una llama tan pequeña pudiera arder de forma estable y prolongada, los vikingos no solo dependían de la grasa, necesitaban otro material especial, algo que convirtiera esa lámpara sencilla en una verdadera fuente de calor. Los vikingos no fabricaban sus lámparas de grasa con metal, sino con un tipo de piedra sencilla llamada esteatita o piedra de jabón. Su apariencia no era llamativa, pero poseía propiedades extremadamente adecuadas para la vida en el frío. La esteatita es blanda y puede tallarse con herramientas simples, lo que permitía a los vikingos fabricar cuencos y lámparas sin necesidad de una forja. Lo más importante era la capacidad de esta piedra para resistir y acumular calor. La esteatita puede estar en contacto directo con el fuego sin agrietarse. A medida que la lámpara arde, el cuenco de piedra se calienta gradualmente, absorbiendo el calor para luego irradiarlo, de forma lenta y constante durante mucho tiempo. Así, la lámpara no solo iluminaba, sino que también contribuía a calentar el espacio circundante. Incluso si la llama se debilitaba, la piedra ya calentada continuaba emitiendo calor, evitando que la temperatura interior bajara bruscamente. En Noruega y Suecia, la esteatita se extraía a gran escala, lo que demuestra que era un material común en la vida diaria. La combinación de esteatita y grasa animal convirtió a la pequeña lámpara en una fuente de calor estable y duradera. No obstante, para que el fuego pudiera arder de manera uniforme y prolongada, la lámpara aún requería un componente más. La esteatita y la grasa animal solo formaban el cuerpo y el combustible de la lámpara. Lo que realmente transformaba la grasa en fuego era la mecha. Los vikingos entendían que la mecha no solo debía arder, sino tener la capacidad de absorber y conducir el combustible de forma estable. El principio en el que se basaban era la capilaridad, mediante la cual la grasa o el aceite derretido asciende por la mecha para alimentar la llama. El material más común para la mecha era el musgo de pantano, especialmente el esfagno, que abunda en el norte de Europa. Este musgo tiene una capacidad de absorción enorme. Una vez recolectado y secado, el musgo se retorcía para formar fibras con el grosor adecuado. Las mechas de musgo no daban una luz potente, pero ardían de forma constante, consumían poco combustible y eran perfectas para una combustión prolongada. Además del musgo, los vikingos también utilizaban fibras de lino, cáñamo o trozos de tela vieja de ropa desgastada. Estos materiales daban una luz más brillante, pero consumían la grasa más rápido. Independientemente de la mecha utilizada, las lámparas de grasa requerían ajustes frecuentes. Si la mecha asomaba demasiado, la lámpara humeaba mucho y gastaba más combustible. Si estaba demasiado baja, la llama era débil y se apagaba fácilmente. Saber ajustar la mecha en su justa medida era una habilidad vital de la vida cotidiana. Solo cuando los tres elementos, piedra, grasa y mecha, trabajaban en armonía, la lámpara podía arder de forma estable durante largos periodos. El concepto de una lámpara que arde las 24 horas no se refiere a una llama resplandeciente, sino a un proceso de combustión lenta, económica y estable. Los vikingos no utilizaban pequeñas lámparas de mano para este fin,
sino cuencos de esteatita grandes y pesados que podían contener una cantidad considerable de grasa. El combustible utilizado era casi siempre grasa animal sólida, colocada en bloque dentro de la lámpara. Al encender la mecha, el calor emitido solo bastaba para derretir una fina capa de grasa alrededor del extremo de la mecha. El resto de la grasa permanecía sólida. A medida que la capa de grasa líquida se consumía, el calor de la llama y del propio cuenco de piedra ya caliente derretía la siguiente capa. Este proceso era lento y se autorregulaba. Cuanto más pequeña era la llama, más lenta era la fusión de la grasa, prolongando así al máximo el combustible. El cuenco de piedra desempeñaba un papel fundamental en este sistema. Una vez calentado, retenía el calor y mantenía el proceso de combustión, incluso si la llama flaqueaba por un momento. El resultado no era una luz intensa, sino un resplandor tenue suficiente para disipar las sombras y mantener la temperatura interior por encima de niveles peligrosos durante toda la noche. Gracias a esto, la familia podía irse a dormir con tranquilidad, sabiendo que en la casa aún quedaba una fuente de fuego vivo. Por la mañana, bastaba con subir un poco la mecha para que la llama volviera a cobrar fuerza. Pero ¿dónde se colocaban exactamente estas lámparas en la casa larga para maximizar su eficacia? La casa larga vikinga era un espacio cerrado donde la luz se distribuía según su propósito. La vida giraba en torno a dos fuentes de fuego principales, el hogar central y las pequeñas lámparas de grasa. El hogar proporcionaba calor y luz intensa a la zona central, pero las áreas laterales, donde se ubicaban las camas y los espacios de trabajo, solían estar sumidas en la penumbra. Era aquí donde las lámparas de grasa cumplían su función. Se colocaban en pequeños nichos excavados en las paredes de tierra o madera, donde la luz podía incidir directamente sobre el lugar de descanso. En las familias más acomodadas, las lámparas se colgaban con aros de hierro y cadenas fijadas a las vigas del techo, proyectando luz sobre la mesa de comedor o el área de trabajo. También existían soportes sencillos de madera o hierro que elevaban la lámpara a la altura de las personas para que la luz se expandiera mejor. La luz de las lámparas de grasa no era potente, pero sí lo bastante estable para las tareas invernales. Las mujeres se sentaban a tejer o a hilar. Los hombres reparaban herramientas, tallaban madera o hueso. Bajo esa luz amarillenta y vacilante se narraban las antiguas leyendas y epopeyas, uniendo a toda la familia durante las largas noches de invierno. Fue esa luz tenue pero persistente la que definió el ritmo de vida dentro de la casa larga. Pero, ¿eran realmente suficientes esas lámparas para calentar todo el espacio? Una sola lámpara de grasa no podía calentar por completo una casa larga. Su fuerza no residía en generar un gran calor, sino en la capacidad de mantener la temperatura y evitar que el espacio vital cayera en un frío absoluto. El secreto estaba en la combinación. La casa larga se construía como un termo gigante, con paredes de tierra gruesas y techos bajos cubiertos de hierba, lo que minimizaba la pérdida de calor. El hogar central era la fuente de calor principal, pero no podía arder continuamente toda la noche por el excesivo gasto de leña. Cuando el hogar se consumía, las lámparas de grasa, especialmente las de esteatita, seguían emitiendo una cantidad de calor pequeña pero constante. Varias lámparas funcionando a la vez creaban un efecto acumulativo, suficiente para mantener la temperatura interior unos grados por encima de la exterior, una diferencia vital en el invierno ártico. Además, el ganado que se guardaba en la misma estructura también contribuía a generar calor. El calor corporal de los animales y de las personas que dormían se sumaba para formar un sistema de calefacción pasiva. Sin embargo, junto con el calor venía el olor. El aire de la casa estaba cargado del olor de la grasa quemada, humo y hollín, mezclado con el aroma del cuero, la ropa húmeda y el olor corporal. Para el hombre moderno sería insoportable, pero para un vikingo era el olor de la seguridad, el olor del hogar en medio de un invierno interminable. En el mundo de los vikingos no existía el concepto de residuo tal como lo conocemos hoy. Todo tenía valor si se sabía cómo usarlo. La grasa animal es el ejemplo más claro de esa mentalidad. La grasa de mejor calidad se usaba como alimento. Las de menor calidad servían para tratar el cuero, la madera o para fabricar jabón. Solo cuando no quedaba otro uso posible, la grasa se destinaba a las lámparas como combustible. Incluso la grasa rancia, que ya no era comestible, podía arder y generar luz y calor.
Tras las comidas, los huesos no se tiraban, se machacaban y se hervían en agua para extraer los restos de grasa. Esta grasa de hueso tenía un olor desagradable al quemarse, pero en los establos o en épocas de escasez se convertía en un combustible salvavidas. Del mismo modo, las cabezas, espinas y vísceras de pescado se cocinaban para obtener aceite de pescado técnico, un combustible barato para las comunidades costeras. Todo este proceso creaba un ciclo de energía cerrado. La energía primero alimentaba al ser humano y el resto se transformaba en luz y calor. Esto no era signo de pobreza, sino una muestra de adaptación inteligente ante un entorno hostil. La lámpara de grasa no era solo un objeto de iluminación, sino todo un sistema de supervivencia perfeccionado a lo largo de los siglos. Los vikingos no buscaban conquistar la naturaleza, aprendieron a ser una parte eficiente de ella, aprovechando todo lo que les rodeaba para sobrevivir, y fue esa mentalidad la que les permitió superar las noches de invierno más largas.